que hablaban de esto de acá hasta un presidente podría ser reemplazado con inteligencia artificial, porque el 80% de decisiones que toma, supuestamente, lo que había leído en esa nota, no me acuerdo quién lo había escrito, que el 80% de las decisiones que toma pueden ser tomadas con inteligencia artificial, hay un 20% que no, que ahí entra el factor humano, pero muchísimas cosas sí, se podrían automatizar, podrían ser delegadas a una EA. Eh, Creo que tranquilamente es una conversación que tuve con alguien que estuvo en las altas esferas del gobierno argentino. Ya no lo está más. Esa es la Ok, única pista que te pero voy a bueno, decir. ok, para, porque esto lo quiero en el podcast, para. Vamos ahí, vamos ahí. Bienvenidos al episodio número 33 de Somos Humanos y Digitales. Hoy tengo una entrevista a la distancia con el genio, el crack de Santi Siri. Santi, nos conocemos hace muchísimos años. Yo no recuerdo la primera vez que nos conocimos, pero estoy seguro que fue antes de Palermo Valley. Creo que en alguna, No sí, en algún saquemos la cafecito. cuenta. No saquemos la Ya cuenta, no, por favor. no nos conviene más sacar esa cuenta. No, totalmente. Bienvenido Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Isma. Muchas gracias por invitarme. No, de nada, un placer, querido, un placer. Estás en Madrid, ¿no? Así es, en Madrid, arrancando el verano acá y por el momento empezando a aflojar la cuarentena, lo cual está muy bien. Pero bueno, todavía con muchísimos recaudos y mucho cuidado, todo el mundo usa barbijo en la calle, sin excepción, así que de a poco. Sí, hay que ir lentamente con este tema, no es para tomárselo a la ligera. Y bueno, y encima acá en Latinoamérica estamos muy atrás y creciendo fuerte, así que veremos cómo sigue. Bueno, esperemos que cuando estén viendo esto, ya sea un panorama mucho más lindo del que estamos viviendo hoy. Santi, ¿cuánto hace que te fuiste para España? Y a España llegué hace poco más de un año, después de casi 4 o 5 años de vivir en Estados Unidos. Antes estaba en Nueva York y antes de eso en San Francisco. Y la verdad que feliz porque algo que me sucedió volver a España después de 5 años en una cultura más anglosajona es recuperar mucho el sentido de vida latino. Es una cultura mucho más parecida a la nuestra, a los argentinos. Entonces te sentís muy cercano a tu casa a pesar de la distancia de la familia y amigos que bueno, es parte del costo de emigrar. Claro, claro, totalmente. Y Santi, vos, bueno, actualmente sos el fundador de Democracy Earth, y bueno, sos emprendedor ya de larga data en el mundo digital. Y me encantaría que para la gente, los pocos que no te conocen de mis seguidores, y para los que me conocen también, porque ¿viste? A veces uno no hace doble clic y no conoce a la persona en toda su historia, me gustaría que me hagas un pequeño resumen de tu vida en este mundo digital. O sea, ¿cómo arrancaste en lo digital? Sé que sos un nerd como yo, que nacimos casi con un teclado bajo el brazo, pero me encantaría que nos puedas contar un poquito tus orígenes, que sé que también se remontan al mundo de los videojuegos. Así Una es. pasión que compartimos, yo como gamer, no como programador, este, pero un mundo que me fascina también. Sí, yo arranqué de muy pequeña a programar, lo que a algún punto me hizo desarrollar el oficio del informático fue haber aprendido Basic a los 10 años y de ahí en adelante meterme cada vez más adentro de cómo funcionan los sistemas. Y comencé mi carrera haciendo videojuegos, de las cosas que más me enorgullecen haber sido un testigo presencial al menos es de la fundación de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, la ADVA, que es tal vez la organización con el nombre más peronista que en la que he estado involucrado. Partido de la Red igual está bastante cerca, pero la ADVA fue una fundación que hizo un montón de cosas para crear una industria de videojuegos, de desarrollo de videojuegos en Argentina, y viví como los albores cuando la industria de desarrollo de videojuegos era una lista de mail de nerds que nos juntábamos en un McDonald's a hoy casi 5.000 empresas, Wow. perdón, 5.000 personas, sí, 5.000 empresas y decenas de miles de personas empleadas por esta industria en el país, que la industria del software ha crecido a pesar de todo. Y después desenvolví mi carrera, después dejé los videojuegos y fui más Te hago hacia... un paréntesis para centrarnos en años.
¿De qué año estamos hablando? Cuando Y se juntaban en el McDonald's. en McDonald's nos juntábamos, o Burger King, O Burger King. digamos todas las marcas para no decir Todas. ninguna. Wendy, McDonald's, Bar, por ahí era Pampernick, no sabemos. Sí. ¿Qué tan atrás no tenemos que Mira, ir? inventemos que era Pampernick por darle más sabor Fernet. Pero nos juntábamos 20 nerds. Yo creo que hay una foto, no sé, no quiero exagerar, pero debe ser del año 2000 o 2001. Y después la ADVA se conforma formalmente en el 2004, ya con figura jurídica, desde el 2003 que organiza la Exposición de Videojuegos Argentina, la EVA, que es la exposición más grande de desarrolladores de videojuegos, vienen 1000 personas de todo el mundo, ya es el 17º año, creo que es este año. A mí me impresiona, es un proyecto que conocí grandes amigos, grandes colegas y que existe el día de hoy, está el día de hoy, ¿no? Los emprendedores muchas veces hacemos cosas que por eso brillan mucho en su momento y desaparecen al momento siguiente, y en cambio esto es como algo que hoy veo a todos mis colegas del mundo de los videojuegos y veo lo que ha crecido eso en 20 años, y poder haber estado cerca de eso, está buenísimo. Después, bueno, dejé los videojuegos, maduré, entre comillas, y me fui al mundo de la web, tuve una startup que se llamaba Popego, que hacíamos... Creo que ahí te conocí. Creo que en esa época te Sí, conocí. En la época seguro. de Popego. Sí, sí. Esto es 2007, por ahí. No, Perdón, vos decís Popego, pero en realidad era Pop Ego, ¿no? Porque era. era sí, Pará. Yo te voy a decir algo muy loco y muy. No sé si muy loco, pero me siento un tarado diciéndote esto. Esto lo razoné hace una semana. Dije, claro, es Pop ¿En Ego. serio? Pop No te puedo Your creer. Ego. Digo, no te puedo creer que Ego, sí. nunca jamás se me ocurrió pensar por qué le puso Popego. Bueno, Porque como todo informático ambicioso estábamos atrás. El problema de la identidad, y creíamos que en las redes sociales la identidad era como la parte popular de tu ego. Entonces, de ahí el nombre, además era un dominio de 6 letras, popego.com. Ya no se consigue un dominio de 6 letras, creo que lo habré encontrado por $20 para colmo. Y nada, armamos una startup que en 7 años se convirtió en una consultora de grandes marcas para entender conversaciones en las redes sociales. Secretamente nuestro software se llamaba Orwell, y éramos plenamente conscientes de la cantidad de información a la que teníamos de repente acceso, de cómo las marcas usaban esto. En algún momento se me acercan de un partido político mexicano y dije, hasta ahí llegó mi amor, esto no lo puedo vender a eso. Y después en el 2012 más o menos, ahí me meto con el partido de la red y arranco un recorrido más serio que los videojuegos y que lo empresarial, que es, o menos serio si lo pensamos bien, que es la política, que tiene ahora, cosas muy, muy tremendas. Ahora, me encantaría saber qué te lleva a meterte en la política, ¿no? Porque es toda una decisión, imagino. No era tu ámbito, era un ámbito nuevo. Claramente, por lo que yo vi y lo que conocí en su momento, hemos charlado en ese entonces. Claramente había un tema de vocación ahí, era obvio. Siempre, si no, no se soporta. No, tal cual, exacto. No, bueno, pero a ver, pará, eso es en tu caso, pero digo, sabemos perfectamente, y vos lo sabes de sobra, que muchísima gente se mete en la política no por vocación, justamente, sino por encontrar un lugar donde, claro, ¿no? Creo yo, no me gusta tirar números, ¿no? Pero sin exagerar, el 80-20 debe funcionar acá, ¿no? El 80% debe estar en la política por un tema simplemente de lograr un acomode personal, y hay un 20% que debe hacer las cosas realmente por vocación. Es un Es mi tema sensación, ¿no? Sí, no, que cuando la única forma de progresar económicamente o prosperar es ir a través del camino de los favores, es claramente un síntoma de algo que no está andando bien, porque uno debería en la vida no estar tan sujeto, o tener a su palabra o su posibilidad de pensar libremente tan condicionada, porque eso es lo que representa al final del día meterse en la política por dinero. Claro. Pero es un camino también con muchas satisfacciones, o sea, puedo hablar horas de eso, muy duro, en un país muy difícil como Argentina, pero bueno, ¿qué me lanzó a eso? Viste, en la vida hay momentos que uno siente que hace un clic, y el clic es como una tormenta perfecta de algo que te dice, bueno, vamos a intentar hacer esto. Y me pasó cuando me invitaron por primera vez a una conferencia del Foro Económico Mundial, que a mí
no sabía ni siquiera lo que era el Foro Económico Mundial. Y de repente encontrarme con varios referentes de toda América Latina, entre ellos uno que es un gran amigo mío hasta el día de hoy, Giorgio Jackson, que es diputado chileno. Él era líder del movimiento estudiantil, le marchaba frente con Camila Vallejo, pidiendo reclamos para una educación pública en Chile. Y él sentía profunda admiración por lo que era la Argentina en su formación, en sus universidades públicas y la vocación que tiene el país por eso. Nos volvimos muy amigos, y a mí me conocer a alguien que era menor de edad que yo en ese momento tendría 28 años, él tendría 27, creo que tiene un año menos que yo, pero ver un pibe de mi generación como liderando una causa política y que el lenguaje y la retórica de Giorgio era digital, porque Giorgio hablábamos de memes, hablábamos de 4chan, de Reddit, de Twitter, hablábamos de eso. Y ver que el pibe encajaba en ese idioma y a su vez encajaba con la vocación política, bueno, a mí me trajo grandes recuerdos de mi adolescencia como joven idealista y bueno, eso se transformó en el proyecto que fue el Partido de la Red y que hoy en algún punto, con muchas mutaciones en el medio, es lo que hago con Democracy Earth, que es tratar de entender qué es la democracia en la era de la información. Creo que es una pregunta muy abierta todavía. ¿Y cómo... Bueno, vos Democracy Earth lo arrancaste estando en California, ¿no? ¿O no? No te escuché esa última perdón. pregunta. Te decía que Democracy Earth, ¿dónde lo comenzaste el proyecto? Y empezó en San Francisco. En San Francisco, claro. Eso es lo que me lleva como proyecto a Estados Unidos. Luego de la experiencia del Partido de la Red, fue un caso que generó bastante notoriedad internacional porque hay pocas historias de proyectos políticos puramente digitales. Está el caso del Partido Pirata en Europa, que también fue un experimento que duró 6 años, una cosa así. Se los terminan fagocitando tal vez las estructuras de poder más grandes a la larga. Los Goliaths le aplastan los Davids, pero genera notoriedad internacional y en algún punto, cuando aplicamos a Y Combinator, en la entrevista que te hacen los 4 partners de YC que se dedican a evaluar las startups, ahí sacamos como as bajo la manga las fotos del caballo de Troya que habíamos hecho con el Partido de la Red. Fantástico, y cómo ese caballo fue llevado a las puertas de la legislatura para exigir que entremos todos. Un ataque troyano simbólico y literal. Fue espectacular toda esa maniobra, fue una gesta colectiva de un grupo de activistas diferentes y medio locos de la ciudad de Buenos Aires. En un momento yo tenía una columna en un programa de radio muy escuchado, Basta de Todo, que aprendí también a comunicar sobre tecnología con tal vez un vértice más político que comercial. Y bueno, también era la época contemporánea emergentes como Bitcoin, ¿no? Como sistemas que representan una alternativa real al argentino que padece la inflación, que padece la devaluación, que padece todo. Bueno, acá hay una alternativa que no tiene tanta dificultad a adoptar y es difícil que el gobierno o un gobierno del mundo pueda censurarlo. Y ahí hay como un contenido interesante. Bueno, y ahí arrancaste, justo tocaste el tema, ¿no? El tema que hoy está en boca de todos y que cada vez se vuelve más popular, pero al mismo tiempo la gente todavía le cuesta mucho comprender, que es el tema de las criptomonedas, el tema de Bitcoin. Vos fuiste uno de los pioneros en el mundo de Bitcoin, por lo menos en Argentina, sos de los primeros que recuerdo escuchar hablar, bueno, junto obviamente con Wences y etcétera. Que de hecho siempre digo, ¿no? ¿Por qué no lo escuché a Santi en esa época y le di pelota? Cuando me pero bueno, fuiste uno de los primeros que empezó a hablar del tema, que se metió, que lo comprendió, e incluso te metiste mucho más allá de Bitcoin, te metiste con la tecnología, ¿no? Te metiste realmente a hacer cosas con la tecnología que está atrás de Bitcoin, que es un poco el verdadero poder de las criptomonedas, ¿no? Por ahí todo lo que escuchan o conocen, escuchan Bitcoin, pero muy pocos comprenden realmente el valor que tiene de fondo la tecnología. Me encantaría dos cosas que hablemos de ahí, un poco que puedas explicarlo en palabras llanas, ¿sí? De qué trata, y segundo, el caso de Romita,
que es la Claro. primer ciudadana digital del mundo, ¿no? El O te caso ganó de alguien de Roma, mano. empiezo por el final, te lo hago en Claro, reverso. El caso de Roma es la primera ciudadana que tiene un certificado emitido en el blockchain, en este caso es el blockchain de Bitcoin, ujú, consiste de un video. Ese video fue filmado en un momento y yo lo que hago es la información de ese video genera un código que solamente es compatible con la información de ese video y ese código lo incluye en una transacción de Bitcoin que va a dejar registrado en ese blockchain por toda la eternidad que el contenido de ese video fue filmado en ese momento en el tiempo, porque el blockchain lo que hace es certificar eventos uno atrás de otro en el tiempo, y que los contenidos de ese video no fueron corrompidos, no fueron modificados, por lo cual es claro. fidedigno. Es un video donde yo uso a mi suegra y a mi madre de testigo y declaro a Roma como hija mía y de espía, y la declaro con mi soberanía personal como ciudadana de la Tierra. Y es un ejemplo mío de ciencia ficción. Esto fue hecho en el 2000, cuando nació Roma, en el 2015. Hay un artículo de Coindesk que dice Meet the Blockchain Dad. Conozcan al papá blockchain, que sale una foto mía. Y el blockchain es un nuevo registro de memoria, es un nuevo libro contable. Es como el libro contable que usan los bancos, es como la memoria de una computadora, pero lo que tiene de distinto es cómo ese libro contable logra un consenso entre todos los actores de la economía o entre todos los actores políticos de una organización. El consenso en el blockchain es consecuencia no de una autoridad, es decir, históricamente para que podamos tener dinero impreso de papel o moneda o un numerito electrónico en una pantalla, todas esas formas de dinero requieren que alguien verifique las transacciones, que alguien determine cuál transacción es verdadera, cuál transacción es falsa. Y siempre se recurrió al final del día a una autoridad, a una forma de autoridad, que suele ser el presidente de un banco central que dice este papelito es verdadero, este es falso y listo. El presidente de un país o cualquier forma de autoridad, presidente de un consorcio. Todas las estructuras institucionales dependieron de eso. La innovación de Satoshi Nakamoto es que la entidad que verifica una transacción no requiera más de una autoridad, que siempre puede ser corrompible, sino que sea fruto de una computación distribuida que hacen miles de máquinas repartidas por todo el planeta y no hay ninguna autoridad individual que pueda tomar control de más del 51% de esas máquinas, porque requiere un orden o una cantidad de computación tan descomunalmente alta que no hay entidad en la humanidad disponible que pueda hacerle un ataque, ni siquiera el Estado más grande del mundo o la corporación más grande del mundo. Bitcoin, por ejemplo, equivale a millones de Google a esta altura, por toda la computación que está generando una barrera. Entonces, rompe la idea de una autoridad central para la verificación de transacciones, y lo que queda registrado en ese libro contable o en ese libro distribuido es muy difícil de corromper. Entonces, con esto la computación logra ya con Internet logra una transformación de la cultura y de la globalización y de la cultura, que cada uno de nosotros pueda ser un gran emisor a gran escala, no solamente un receptor. Y con esto, la computación entra en el campo de lo institucional, de cómo podemos construir instituciones a partir de primitivas puramente digitales, y nada más. Eso es lo interesante, es un nuevo campo informático, y creo que hoy cualquiera que esté haciendo software va a querer construir sobre algo así, porque lo que estás programando es literalmente dinero y posibilidad de transformar la realidad. Una pregunta que me surge siempre que escucho hablar de blockchain y esto de que es imposible de hackear, entre comillas. La primera pregunta que se me viene es, esa imposibilidad, que bien lo dijiste, está dada justamente porque no hay un poder de cómputo tan grande como para poder superar el que tiene hoy Bitcoin. Y esto que se viene hablando de
la computación cuántica, que de alguna manera va a ser justamente un salto cuántico, valga la redundancia, en cuanto al poder de cómputo que van a tener las computadoras una vez que esas tecnologías se vuelvan más populares y haya computadoras cuánticas en todo lado. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? O sea, ¿qué va a pasar, perdón, con blockchain? O sea, en realidad yo me imagino la respuesta es obvia, ¿no? Va a correr sobre computadoras cuánticas y listo, se acabó el problema. O Sí, sea. existen, yo mi conocimiento de criptografía al lado de un montón de gente es vago, pero sé que existen ciertas configuraciones matemáticas criptográficas que pueden representar una defensa de potenciales o ataques teóricos cuánticos. El rumor es que los chinos ya tienen como cierto... Hay algunos, en el momento de más hype del blockchain aparecieron algunos blockchain chinos que bueno, hay que tomar con pinzas, como mucha de la información que sale de China, que decían tener matemática aplicada que genere este orden de defensa cuántico. Pero bueno, siempre se pueden actualizar los protocolos. Claro. Creo que la computación cuántica indudablemente, en caso de emerger, es un secreto de Estado, porque puede ser utilizada como un arma. Claro. Básicamente es un arma que funciona como una llave maestra, que puede oír o interceptar al enemigo sin que el enemigo lo sepa, porque uno podría hacerle fuerza bruta a las claves del enemigo. Es interesante hoy que militarmente mucho de lo que es la ciberdefensa de Estados Unidos, por lo que yo he hablado con algunos investigadores, es siempre asumir que ya fuiste infiltrado por el enemigo. Cada paso dice que tomás, en ese orden de complejidad que opera el ciberespacio, y ahí creo que no sé si siempre es como un unicornio la computación cuántica. Google te dice que tiene su Dreamwave, no sé qué nombre marketinero le pusieron a su máquina. En Estados Unidos yo me he encontrado con cantidad de gente que te afirma vehementemente, sí, obvio, por supuesto que existe. Pero bueno, ¿dónde está? Y nunca nadie te Claro. Videos malísimos en YouTube. Son como las naves espaciales, ¿viste? No, imagino como la computación en la década del 50 es un arma, es capacidad de cómputo a una escala muy potente y eso probablemente sea secreto de Estado, como Internet, como todo lo que usamos hoy en día, alguna vez, hace décadas, eran secreto de Estado. Sí, no, y hoy, bueno, yo siempre hablo de esto de la exponencialidad en la que estamos viviendo, que todas estas cosas que podemos imaginarnos que hoy son futuristas, están a la vuelta de la esquina, porque entramos en una verticalidad enorme de la exponencialidad que en menos tiempo del que nos imaginamos, todo se quintuplica, se sextuplica, no sé, 30x de la nada. El otro día miraba, por ejemplo, que la capacidad, que en el 2015 creo que fue, que logramos por primera vez superar la capacidad de cómputo de un cerebro de un ratón, ¿sí? 2015. Y que para el 2023 se espera que logremos por primera vez la capacidad de cómputo de un cerebro humano. Pero para el 2045 se espera la capacidad de cómputo de todos los seres humanos del planeta. Entonces vos decís, wow. O sea, cuando dimensionás eso decís, boludo, o sea, cualquier cosa. El otro día no me acuerdo si grabé un video, que puse, algo por el estilo, hablando de esto de que hay mucha gente haciendo futurología, hablando del futuro, lo que se va a venir, y puse justamente 10 frases o 9 frases de viejos futurólogos, ¿sí? Que decían, desde gente diciendo esto de internet no va a andar, y cosas por el estilo. Y gente respetada, gente, dueños de empresas gigantescas, que se jactaban de, bueno, la famosa frase de Bill Gates, que ahora está desmentida, que no es real, de los 640K, que era suficiente en cualquier computadora, que Bill Gates la desmintió. No sé, yo me suena hace mucho, siempre se dijo eso. Sí, pero Bill Gates la salió a desmentir, dijo que no fue, que fue mal interpretada. Bueno, no sé, está bien, okay. Yo me reiría. Yo si fuera Bill Gates me reiría de esa frase si la dije y me jactaría de decir, sí, la dije yo, y sí, me equivoco, soy un ser humano. Pero me lleva, cuando veo todas esas frases, toda esa gente que hicieron futurología y la pifiaron, pero enormemente, me paro en el hoy y digo, ¿cuántos hay hoy hablando del futuro? ¿Sí? Y te lo dicen como un hecho, no, vamos a hacer así, la inteligencia artificial va a hacer esto. Digo, muchachos, dejen de dar certezas y hablen de posibilidades, porque en realidad no hay manera de que seguramente cuando llegue lo que están diciendo la pifiaron, seguramente. Hay que entender una propiedad del universo bastante importante, que es la de la información. Hay quizás la mente más importante del siglo XX, Claude Shannon, muy poco conocida porque no tenía un bigote tan... Claude Shannon es
autor de un paper de 1948 que se considera como la Magna Carta de la teoría de la información, que inaugura el concepto de información. Él era un investigador de los laboratorios Bell y tiene que resolver el problema de la comunicación, de la interferencia, ¿no? Los viejos teléfonos que se conectaban con cables de cobre, que tenían muchísima interferencia y a mayor distancia más complejo era. Y Shannon lo que logra es romper el problema en partes más pequeñas y entiende que para poder entender cuánta información se envía de un teléfono a otro hay que lograr medir la redundancia necesaria para garantizar que lo que se comunica en el mensaje no sufra con los niveles de interferencia que puede tener un canal de comunicación. En esa epifanía él conceptualiza la idea de bits. Él logra entender que la información es algo medible, que podemos medirlo, que es relativo a la cantidad de símbolos que componen un mensaje, que el mensaje más simple que se puede componer es un mensaje que consiste de unos y ceros, y él ya tenía un paper que asociaba la idea de la lógica de unos y ceros a los circuitos. Es uno de los grandes padres de la computación, es el padre norteamericano, al menos de la computación. Alan Turing es el británico. Uh-huh. Y la definición de información que da Shannon es, en un mensaje, no es lo que representa simplemente un dato, es decir, lo predecible, porque si se vuelve predecible ya no hay novedad en lo que se está comunicando y no requiere de nuestra atención, ni tampoco lo totalmente caótico o impredecible, que nuestro cerebro no pueda llegar a digerirlo. La información es justo ese espectro de caótico que está en el medio, que es lo que representa una novedad, ¿no? Una sorpresa. De hecho, el efecto de las sorpresas es lo que se describe formalmente como Shannon Information. Es entender que en la comunicación de un mensaje, a lo que le vamos a dar valor es a lo que no predecimos. Entonces, hablar del futuro es hablar de lo impredecible por definición. No, porque siempre le vamos a asignar valor, quita de valor o suba de valor, en función de las sorpresas, de lo que nos cambia en el foco. Un virus que de repente nos acuesta a todos adentro de nuestra casa 3 meses. Entonces, a mí lo que más me vuelve loco de la disciplina informática es que tiene también variables que describen el universo cada vez de aspectos que a uno lo hace pensar si realmente la teoría de la información o la mirada informática del mundo no ancla mejor con muchas cosas de la realidad de cómo vivimos, porque lo que sí ha ocurrido en estas décadas es que el mundo se informatizó como nunca, y con este tipo de grandes cambios como el COVID es como un salto cuántico además. Total. El salto cuántico es eso, como lo que pasó en el COVID, estamos todos construyendo cada vez más nuestro personaje virtual. Mirá, justamente que antes nombraste al WEF, creo que fue en octubre del año pasado, el WEF sacó un informe de una encuesta que hizo con varios, con cientos de CEOs de compañías del mundo, sobre el tema del reskilling, ¿no? O sea, digamos, de la necesidad que tiene hoy imperiosa el mundo laboral de que las personas adquieran nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Y en ese informe se hablaba de que para el 2022 un tercio de la población laboral, ¿sí?, mundial iba a tener que reskillearse, no sé cuál sería la palabra en español de reskilling. O sea, reentrenarse. Reentrenarse, o de adquirir nuevas habilidades, que por supuesto muchas tenían que ver con inteligencia artificial, con temas tecnológicos, pero el mayor foco lo ponían en las habilidades blandas, porque justamente se habla de que son las cosas que la tecnología por ahora, la inteligencia artificial por ahora, sí, claro, ahora siempre digo por ahora todo, porque ya no me cierro a nada, son cosas que no pueden reemplazar, o sea, todo lo que tiene que ver con las habilidades humanas, ¿no?, inherentes a ser humano, habilidades conectivas, etc. Pero hablaba del 2022, y eso fue antes de la pandemia, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y hablando de esto de cómo funciona la exponencialidad y cómo funcionan estos cambios abruptos que no los esperamos. Yo estoy seguro que si vuelve a hacer el WEF esa encuesta hoy en día y vuelve a analizar lo mismo, esto se adelantó Sí, año y medio. Algunos, ahí como cruzamos la curva de hiperaceleración
del Claro, mundo claro, o sea, de la adopción exactamente. tecnológica. Sí, sí. Algo que se esperaba de acá a 2 años y ahora ya está. O sea, ahora es más que necesario. Imagínate la gente que sigue insistiendo con no adaptarse a la tecnología. ¿Qué hace en esta pandemia? Está en el horno. Claramente hay un proceso darwiniano de adaptación. O sea, Darwin, la genética, describe básicamente máquinas. También es una de las cosas de la computación menos comentadas, es que contemporáneo al descubrimiento de la computadora, lo que estaban investigando los tipos como Shannon o como von Neumann, era el gran descubrimiento de su época, era el descubrimiento del genoma, de que existe el ADN, y descubrir que el ADN efectivamente consiste de una máquina con códigos Está programado. tetranaria, pues son 4 códigos y que van sobre una hélice que se mueve así y que se procesa y genera las proteínas y somos lo que somos. Y lo que buscaban los teóricos originales de la computadora era tratar de entender por qué es eso que ocurre entre algo que está muerto y algo que está vivo, qué pasa, qué hay en el medio, qué es lo que le da vida a las cosas, pues el gran común denominador de la vida es que somos código. Entonces, estas partes estas formas de ver el universo están volviéndose el mainstream, ¿no? Como la comunicación, hoy la gran comunicación pasa cada vez más por las redes y las redes marcan cada vez más agenda de los medios tradicionales y entonces estamos en una gran transformación y es global, totalmente global. Exacto. Así que tal vez hay muchas cosas de estas que nos exceden a nosotros como especie humana, no tenemos por qué pretender entenderlo todo. Y sí, nos metemos en terrenos que creo que cada vez más se están empezando a volver populares, ¿no? Mira, justamente hablando de eso, o algo cercano, el otro día vi un documental en Netflix, no sé si lo viste, Unacknowledged. No lo vi. Tremendo, es un documental donde habla del ministro de Defensa de Canadá, ex NSA, ex militares de los Estados Unidos, digo, gente muy variada, miembros del Parlamento Europeo, etcétera, sobre el tema, el famoso tema OVNI, ¿no? El famoso tema Ahora hay de otros un planetas. gran disclosure, ¿no? Están como reconociendo los videos por primera vez. Exacto, bueno, y salen todos estos tipos y gente que vos decís, bueno, pará, porque este tipo no se va a estar quemando. O sea, el ex Juegan la ministro de reputación Defensa de total. Canadá, claro, no se va a arruinar su reputación hablando de este tema tan abiertamente en un documental en Netflix. O sea, entonces como que... Mira, el tema es un temazo. Más. El tema es que pretender que una inteligencia alienígena, por definición extraña, un tipo de conciencia que nos es ajeno a nuestra forma de conciencia, ya entender cómo va a ocurrir ese entendimiento interespecie es complejo. Creo que en algún punto, si uno está lo suficientemente sensible, puede encontrar caminos para encontrar dentro de este mismo planeta también formas del entendimiento. Que bueno, creo que es un gran tema. La computación, curiosamente, volviendo a la década del 50, las primeras computadoras fueron creadas para entender la información que llegaba de los primeros telescopios electromagnéticos. O sea, podemos argumentar que tal vez, literalmente, la información de cómo construir la computadora vino del espacio exterior. Sí. Hay muchas teorías al respecto, sí, muy interesante el tema. Muy interesante el tema. Sí. No solo eso, también el nivel de aceleración que hemos pegado en tan poco tiempo, ¿no? Que como decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no hemos... Un pedazo de información, fue un cacho de código. Un código que va mutando y demás, pero fue 100K. Al final, con 100K alcanzaba para conquistar el mundo. Esto es lo que hace la naturaleza. Bill Gates dice, no, yo 60 o 40K nunca lo dije. Y así, y al final la naturaleza te canta falta en pido, con 100K. Trabajo, que este partido lo ganó yo, 100K y se pusieron al planeta de rodillas. Sí, es que fue la naturaleza. Totalmente. Santi, vos sabés que me hicieron algunas preguntitas por Instagram y te quiero compartir. Para que, bueno, una ya la respondiste que tuvo que ver con Romita, con tu hija, la experiencia de que sea la primera ciudadana en blockchain. Después acá me hace una pregunta ya un poquito más técnica y que ahí vas a tener que explicar también de qué está hablando este muchacho, sobre las DeFi y su relación con el Bitcoin. Primero, ¿qué son las DeFi? Y después, ¿cuál es la relación que tiene con el Bitcoin? Tienen relación con Ethereum, más que con Bitcoin.
Hoy hay dos blockchains, básicamente, que son los que generan el polo de atracción económica en Internet. Bitcoin te diría es el blockchain conservador porque tiene poca programabilidad, pero mucha computación física defendiéndolo. Y es el principal y el histórico, tiene 10 años de actividad. Y el segundo, que tiene más programabilidad, es Ethereum, que permite contratos inteligentes. Y sobre Ethereum hay un universo de contratos inteligentes que se conoce como DeFi, Decentralized Finance, que viene a ser sistemas de crédito, de sistemas de seguros, sistemas de derivados, de futuros, de distintos tipos de instrumentos financieros que operan de forma totalmente descentralizada en el blockchain y no requieren de los que participamos de ese sistema de nuestras credenciales, de nuestro credit score o nuestra información privada o personal. Opera totalmente en el blockchain. Y bueno, hay un ecosistema. Si hoy mirás los principales 5 blockchains, 4 de los principales 5 son tecnologías que están montadas sobre Ethereum. Ethereum se está volviendo como el universo de la Internet financiera, y DeFi, Decentralized Finance, es como el meme que encapsula toda esa actividad. Y hay muy buenos servicios, incluso hay equipos muy potentes que tienen gente en Argentina. Argentina, Buenos Aires es una de las capitales del mundo en este tipo de tecnología, y es realmente, creo que de los fenómenos, hoy tenés en el universo DeFi en colaterales que están respaldando estos contratos más de 2.000 millones de dólares. Hace 6 meses eran 1.000 millones de dólares. Está creciendo mucho. Y bueno, y sobre ese universo están las stablecoins también, que son estas monedas uno a uno con el dólar o con otros tipos de activos. Y es un fenómeno muy interesante, que es consecuencia de una arquitectura de la información como Ethereum, que es un blockchain programable, que permite programabilidad, permite ejecutar contratos, que es como se le llama a los programas de la computadora Ethereum. Bitcoin es más parecido a una calculadora, mucha gente se va a enojar cuando uno dice algo así, pero el campo de computación que tiene es mucho más reservado, lo cual lo hace más seguro, porque si vos aumentás la complejidad, aumentás los riesgos. Pero bueno, Ethereum lleva 5 años operando, y a mí me parece hoy a nivel software la tecnología más atractiva, donde más innovación está ocurriendo a mayor velocidad. Esto me trae una pregunta rápida con respecto a Democracy Earth. ¿Con qué tecnología estás trabajando en Democracy Earth? O sea, ¿sobre qué está montado? Sobre Ethereum. Nosotros sobre trabajamos Ethereum. Bien, perfecto, imaginé. 100% sobre Ethereum. Lo que estamos haciendo, nosotros nos enfocamos en un área que es lo que se conoce como Distributed Autonomous Organizations, que son cooperativas, organizaciones, como corporaciones montadas estrictamente usando el blockchain como jurisdicción y usando contratos inteligentes montados sobre Ethereum. Y bueno, hay muchos tipos de DAOs. Hay una DAO que financia lo que es la investigación y desarrollo para Ethereum 2.0, que se llama Moloch, que tiene un contrato que son apenas 400 líneas de código, que es el contrato más eficiente con mejor teoría de juegos para crear una DAO que sea segura y sea fácil participar y pueda ser mantenida y tenga los incentivos correctos para que los miembros la mantengamos. Y bueno, esto es todo un campo de software muy experimental, pero que aparecen innovaciones que luego pueden tener implicancias muy serias cuando las instituciones, las finanzas más tradicionales o convencionales, y al final del día el usuario, que es quien tiene la última palabra, terminan adoptando estas herramientas por simples beneficios económicos y optimizaciones y eficiencias de un planeta que está cada vez más conectado. Hemos descubierto cómo hacer dinero con bits y nada más que con bits. Fantástico. Es el descubrimiento de Shannon. Fantástico. Satoshi y Shannon tienen mucho en común. Mirá vos. Satoshi sigue sin saberse, ¿no? La verdadera identidad de quién escribió ese paper, ¿no? Todavía no se sabe. No se va a saber nunca, seguramente. Ya es tan tarde que ya cualquier atisbo de alguien que quiera aparecer va a sonar a fraude. Totalmente. Y Santi, y esto me hace pensar lo siguiente.
Desde tu punto de vista, por supuesto, siempre estamos hablando de opiniones, ¿no? ¿Qué crees vos que falta o qué crees que tiene que suceder para que Bitcoin o en realidad las criptomonedas en general, como medio, digo, sí, o como dinero, ¿no? Pensándolo como una herramienta siendo utilizada por gran parte de la población, se vuelva mainstream? O sea, ¿qué tiene que suceder para que realmente desaparezcan las formas tradicionales de gestionar dinero y sean reemplazadas por algo que de buenas a Al primeras es final, mucho más la seguro, ¿no? tecnología, la tecnología es un juego de velocidad y la velocidad se gana en el ámbito de la información con mejor compresión, que trae eficiencias a cómo operan los mercados. Si el día de mañana, por ejemplo, con Bitcoin hay problemas en la adopción donde su volatilidad hace que Claro. espanta a mucha gente que no tiene el apetito de esa volatilidad y de esos swings tan violentos que ocurren con algo que es totalmente descentralizado. Por lo cual Ethereum es interesante porque permitió contratos que son las famosas stablecoins, que no tienen esa volatilidad y permiten operar con criptomoneda que es estable y tenés previsibilidad en el precio. Y bueno, hay un proyecto que se llama MakerDAO, que tiene una moneda que se llama DAI, que es con colaterales descentralizados. Hay 200 millones de DAI en circulación, que será equivalente a 200 millones de dólares. Con cada nuevo participante se va estabilizando el mercado. Y son experimentos económicos que es interesante porque le dan más rigor a los experimentos económicos que hemos visto en países, ¿no? Claro. En ciudades, países, estados, en nuestro propio país. El blockchain da como un lugar interesante para hacer ese tipo de experimentos y los que funcionan realmente terminan creciendo. Y traen eficiencia, mover dinero entre fronteras y sin tener la volatilidad que tal vez tiene el Bitcoin. Usar stablecoins montadas sobre Ethereum es una buena forma de resguardar. La otra pregunta que me hicieron es, tema interesantísimo que lo hablamos en realidad en off y ahora me gustaría que lo comentes acá. ¿Qué políticas podrían ser decididas con inteligencia artificial en el futuro cercano? Con esto era lo que habíamos arrancado a hablar al principio, fuera del aire. Sí, fuera del aire, exacto. Hace poco hablé con una persona que integró las altas esferas del gobierno nacional y me dijo que cuando evalúan la cantidad de variables que atraviesan la decisión de un decreto, de una decisión del Poder Ejecutivo, son tantas las variables que claramente cualquiera que ocupa ese grado de responsabilidad trataría de encontrar el instrumento que le ayude a encontrar el mayor orden de legitimidad en las decisiones que toma. Mientras el problema de los sistemas institucionales es que a mayor nivel de riesgo, mayor necesidad de legitimidad para poder al menos tener la certeza que todos estábamos de acuerdo con el camino a tomar, ¿no? De una decisión. Por eso emerge las construcciones como la democracia. Al final del día hay decisiones que no son automatizables, porque todo instrumento tiene su artista también. No todas las canciones se van a poder componer con entender cómo funciona un pentagrama. Y lo mismo ocurre con los instrumentos digitales. Al abrir nuevas posibilidades computacionales, también hay nuevas músicas que pueden existir y eso genera, en el mundo de las instituciones, a veces genera conflictos. Lo que hay que lograr entender es cómo resolver conflictos de interés. Y para eso, la inteligencia artificial es interesante para evaluar riesgos, sí, puede lidiar y competir. Probablemente si hoy mirás el mundo del trading, 80% sean robots. Y bueno, debe haber un 20% pero de mayor grado estratégico, que es Claro. dónde poner a operar esos robots, que también marca la agenda. Así que no, creo que hay que escapar un poco la idea de la singularidad, me parece que es una idea esotérica, ¿no? Como que vamos a llegar a un punto donde las inteligencias generan inteligencias superiores a sí mismas y es como en realidad mirar a un agujero negro, es un lugar donde es casi imposible ser pensado por Claro. cómo
opera nuestro orden lógico. Gödel, que era un gran matemático, citado en el paper original de Alan Turing, este es el primero que cita, Turing lo que trata de resolver con la computación, año 1936, es lo que él llama como el Ancient Friendship Problem, que es el problema de la decisión. Si hay números, si existen números que no sean computables, así como hay diferentes universos de números, entonces se plantea, bueno, todos los números son computables, ¿existe un universo de números que no sean computables? Por eso él le pone a su paper Uncomputable Numbers, haciendo como un juego de palabras con Uncomputable Numbers, porque ese era el foco, y es entender si hay sistemas sistemas de decisión que no puedan ser computados. Y bueno, la tragedia es que ninguna computadora puede debuguearse a sí misma. Ninguna computadora, y eso lo prueba Gödel matemáticamente. Gödel lo que hace es agarra la lógica y usa los instrumentos de la lógica para generar pruebas sobre sus diferentes axiomas, los axiomas propios de la lógica, y se da cuenta que llega a paradojas, a expresiones lógicas que reduciblemente son paradojas, como una expresión lógica que diga esta oración es mentira, y la oración es verdad, la oración es mentira, la oración es mentira, la oración es verdad. Se chocaron contra estas paredes, y bueno, creo que es una pared muy, muy real esa, y bueno, el universo es bastante extraño, y digamos, estas herramientas nos ayudan ya en gran medida a tomar decisiones. Probablemente todo el mundo ha encontrado cada vez más su pareja a través de redes sociales, y eso han sido relaciones sociales mediadas por algoritmos. Sí, sí. En mi caso me pasó algo así. Yo a Nati la conocí gracias a Facebook. A pesar de que teníamos 1000 amigos en común y que estábamos en la industria, nunca nos habíamos cruzado. Y nos linkeó Facebook, que obviamente nos linkeó el algoritmo, claramente fue así. Sí, es interesante eso. Es muy raro. Interesante, muy loco. Está afectando nuestra genética, está afectando de qué lugar vienen las nuevas generaciones. Yo trato de no mirar el tiempo como una línea ya, como un futuro y un pasado, ¿no? En realidad, vos decías, siempre digo por ahora. Lo único que hay es ahora. Es ahora, lo claro. único que existe es el ahora. Bueno, y para cerrar, Santi, que sé que tenés que ir a otro call, me gustaría rápidamente, que justo tocaste el tema del tiempo, ese Santi adolescente nerd que le gustaba programar en BASIC, ¿qué futuro se imaginaba en ese momento de su vida? Que no creo que en ese momento pensaras en el presente. El Santi de ahora seguro que sí, pero en esa época esos conceptos no sé si los tenías todavía claros. A ver, el adolescente. Y yo quería hacer videojuegos, me parece. O sea, esa parte, siempre tenía mi proyecto de hacer un juego de fútbol que ni bien lo pude hacer después en mi vida post-escolar, lo he hecho, pero me imaginaba haciendo una carrera. Yo admiraba mucho, mis referentes de adolescente eran Jim Morrison por el lado de la música, Steve Jobs por el lado, y Bill Gates en los 90, Steve Jobs más cerca del 2000, su segunda vuelta, y después el Che Guevara para meter un matiz ideológico y que no todo sea producto del capitalismo yanqui. Pero con esas biografías las he leído y en algún punto creo que uno lee como figuras con las que trata de emparentar cierta vocación, para tratar de entenderse un poco uno mismo, y siempre me imaginé, la verdad, nunca me hubiese imaginado que iban a ocurrir cosas como blockchain o no sé, muchos de los fenómenos del propio smartphone, ¿no? El fenómeno del iPhone de sí mismo, la computación móvil, técnicamente que JavaScript iba a tomar todo el control del stack como lenguaje de programación, no sé, pasan cosas que es una versión del futuro que a mí me gusta mucho y me siento muy cómodo. Qué bueno, qué bueno. O sea, es que no sé si lo viste, pero te recomiendo mucho el documental de Netflix. Sí, es una serie documental, se llama Cuba Libre, que cuenta, no sé, ¿la viste ya?
¿Que va filmando las mismas personas cada 10 años? No, esa es nueva, salió hace poquito. Esa está muy buena. Se llama Cuba Libre y cuenta toda la historia, digamos, desde los orígenes de Cuba, de cómo fue siempre conquistada y cómo se liberaron y bla, 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 y bueno, y toda su lucha con Estados Unidos, y bueno, y ahí cuenta también un poquito la historia del Che Guevara y también sus diferencias con Castro. Muy buen documental. Santi, te agradezco muchísimo el tiempo. Espectacular charla, creo que hay mucha tela para cortar acá. Así que espero que nuestros oyentes lo escuchen y lo disfruten como te disfruté yo. Te agradezco un montón. Gracias a vos. Estuvo buenísimo. Gracias, querido. Abrazo gigante. Hasta la próxima.